Bienvenidos a Palabras en Libertad. Hoy os traigo una historia sorprendente, de esas que raramente aparecen en los libros de texto y que sin embargo forman parte del tapiz complejo y fascinante de nuestra historia. Hoy hablaremos de los cosacos en España. Sí, los legendarios guerreros de las estepas rusas, con sus ropas exóticas, sus caballos indomables y su fama de imbatibles, cabalgaron por tierras españolas durante uno de los conflictos más intensos y determinantes de nuestra historia: la Guerra de la Independencia contra Napoleón. Para entender cómo llegaron hasta aquí estos jinetes que parecían sacados de una novela épica, tenemos que retroceder al año 1807, cuando Napoleón Bonaparte y el zar Alejandro I de Rusia firmaron el Tratado de Tilsit. Este acuerdo puso fin momentáneamente a las hostilidades entre ambos imperios, y como parte de esa alianza, algunas unidades del ejército ruso, incluidos destacamentos de cosacos, se integraron en la estrategia militar francesa. Un año después, en 1808, estalla en España la Guerra de la Independencia, tras la invasión francesa y la colocación de José Bonaparte, Pepe Botella, hermano del emperador, como rey de España. El levantamiento del 2 de mayo y la feroz resistencia del pueblo español dieron inicio a un conflicto largo, sangriento y lleno de episodios heroicos. En ese contexto llegaron a la península soldados de todo el imperio napoleónico: polacos, alemanes, italianos, suizos y también cosacos. Aunque su número no fue elevado, su sola presencia causó un enorme impacto. Se trataba de tropas de caballería ligera, acostumbradas a moverse rápido, a atacar por sorpresa y a combatir de forma autónoma. Venían de las inmensas estepas rusas, donde habían forjado su fama como guerreros temibles, y ahora se veían desplegados en un país completamente distinto, con paisajes montañosos, climas diversos y una población ferozmente hostil a los invasores. Los cosacos no eran soldados ordinarios. Procedían de comunidades organizadas de forma semi-independiente dentro del Imperio ruso. Su vida giraba en torno al caballo, la guerra y la frontera. Muchos de ellos eran descendientes de campesinos que habían huido del sistema feudal ruso y se habían establecido en las zonas fronterizas, donde defendían los límites del imperio a cambio de privilegios. Eran profundamente religiosos, ortodoxos, hablaban dialectos eslavos y vivían en campamentos móviles. Su cultura, sus armas, sus canciones y hasta sus danzas eran distintas a todo lo que se había visto en la Europa occidental. La llegada de estos jinetes a España fue tan desconcertante para los franceses como para los españoles. Por un lado, los cosacos estaban oficialmente al servicio de Napoleón, pero no dejaban de ser rusos y muchos oficiales franceses los miraban con desconfianza. Por otro lado, para los españoles eran una rareza, una mezcla de amenaza y curiosidad. Se cuenta que en algunas aldeas los campesinos se acercaban con cautela a observar a estos hombres de largos mostachos, gorros de piel y alforjas llenas de objetos extraños. Su fama los precedía. En Europa ya se hablaba de ellos como bárbaros del este, capaces de arrasar ciudades enteras con sus sables curvos y sus caballos salvajes. Sin embargo, el terreno español no era el más adecuado para su estilo de combate. Acostumbrados a las llanuras, los cosacos se vieron limitados por los caminos estrechos, las montañas, los ríos y la densa red de pueblos fortificados que caracterizaban a la península. Aún así, participaron en misiones de patrullaje, reconocimiento y escaramuzas rápidas, en especial en las regiones del norte, como Navarra y La Rioja, y también se sabe que algunos pasaron por Aragón y Castilla. Con el paso del tiempo, su presencia fue alimentando leyendas. Algunos relatos populares aseguraban que los cosacos hablaban con los caballos, que eran inmunes al frío y que no temían ni al diablo. En algunas regiones, los niños crecieron escuchando historias sobre cómo estos guerreros atravesaban los campos a la velocidad del viento, asaltaban campamentos enemigos o desaparecían en la niebla. La imagen que quedó grabada en el imaginario colectivo español fue la de unos hombres casi mitológicos, mezcla de soldado, centauro y bandolero.
Incluso hay testimonios que aseguran que algunos cosacos desertaron del ejército francés y se unieron a las guerrillas españolas. Se habrían sentido identificados con la lucha del pueblo contra un invasor extranjero, su religión, y según estas versiones, habrían aportado sus habilidades a los combatientes locales, enseñándoles tácticas de caballería rápida o ayudándoles en acciones sorpresa contra los franceses. Aunque no existen pruebas concluyentes, estas historias reflejan el poder simbólico que los cosacos ejercieron sobre la memoria popular de los españoles. En el plano cultural, la presencia de los cosacos también dejó su huella. Benito Pérez Galdós, en sus episodios nacionales, menciona a estos guerreros del este y en algunas canciones tradicionales del norte de España aún se alude a los jinetes extranjeros que cruzaban los caminos durante la guerra. También en la pintura y en la iconografía de la época encontramos ilustraciones que representan a los cosacos con su característico uniforme, a menudo exagerando su exotismo. Pero la historia de los cosacos en España no terminó ahí. Años más tarde, durante la invasión napoleónica de Rusia en 1812, aquellos mismos guerreros que habían pasado por España regresaron a su patria para enfrentarse a Napoleón. Y fue precisamente la resistencia cosaca en las estepas rusas una de las claves de la derrota final del emperador francés. Muchos de los que cabalgaron por tierras españolas volvieron a luchar en sus hogares, esta vez como defensores de su nación. En resumen, la historia de los cosacos en España es una de esas pequeñas joyas que nos recuerdan lo global que fue el conflicto de la Guerra de Independencia. Lejos de ser una lucha puramente nacional, fue un escenario donde se cruzaron franceses, británicos, portugueses, alemanes, polacos y también cosacos rusos. Su papel militar puede que no fuera decisivo, pero su huella cultural y simbólica sigue viva. Son un ejemplo perfecto de cómo la historia no solo la escriben los grandes protagonistas, sino también aquellos personajes inesperados que aparecen de pronto en el escenario y lo transforman, aunque sea solo por un momento. Así que la próxima vez que oigáis la palabra cosaco, no penséis solo en Rusia o en las estepas. Pensad también en España, en un país en guerra, en campesinos asombrados, en jinetes del este cabalgando por caminos de Castilla o Aragón, dejando tras de sí una estela de misterio y leyenda. Espero que te haya gustado este vídeo, puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.